bienvenidos a este podcast que está muy feliz de recibirles el día de hoy. En este primer capítulo vamos a estar hablando un poco sobre la temática de los derechos humanos, su evolución respecto al tiempo y también analizándolo desde un punto de vista del autor Michel Foucault. Vamos a ver algunos temas a nivel nacional e internacional también para poder generar un diálogo entre nosotros y identificar algunos elementos que son relevantes, ya que es una temática, considero yo, no sé, me dirán ustedes, que actualmente está como muy latente en cuanto a discursos que se han hecho públicamente y acciones también que son bastante cuestionables, creo yo. Así que antes de empezar, me gustaría leerles una cita que me hace sentido respecto a la temática y dice así: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Sin más preámbulos, yo soy Bárbara Díaz. Yo soy Javier Céspedes. Yo Felipe Montenegro. Y hoy día estamos en Diferencialmente Hablando. Para poder contextualizar un poco más sobre esto y andar ya a las temáticas y criticar, que es la idea de esto, ¿sí? Y reflexionar. Y criticar. Voy a hablarles un poco en cuanto a lo que tiene que ver con la evolución de los derechos humanos, porque en la forma en la que estamos actualmente, que esto es el 2025, no ha sido de la misma forma en que ha estado presente a lo largo de los años. Las primeras ideas que se estuvieron revisando en cuanto a los derechos humanos está ya en contexto un poco más medieval, en la antigüedad, donde se hablaban de algunas temáticas que limitaban el poder. Que el poder, ya vamos a ahondar un poco más de acuerdo al autor que vamos a estar analizando, es un punto importante, pero como tal no eran derechos humanos, sino que era un poco en la organización interna de las civilizaciones que, si uno analiza, claramente están muy distintas en algunas cosas, pero igual estamos repitiendo ciertos patrones de muchos años atrás. Bueno, en ese contexto vamos evolucionando con el paso del tiempo. Para el siglo ya XIX, siglo XX, podemos identificar distintos hechos que ocurrieron en otros países que demostraron como el actuar de las personas que ya estaban pasando a llevar un poco la presencia de los demás. Pero para eso igual hay autores que intentaron poder enfatizar en ciertos elementos que fueron de a poco sentando las bases en los derechos humanos, como lo son Rousseau, John Locke y también Montesquieu, que hablaban un poco sobre las libertades individuales, la igualdad ante la ley, pero que igual siguen teniendo ciertas limitancias, porque claro, siempre se hablaba de cierto grupo y igual había otro que quedaba afuera. Sí, siempre queda bien afuera, lamentablemente. Y bueno, ya el punto culmine, creo yo, y que es donde tal vez se piensa que se empieza a hablar de los derechos humanos, pero como les digo, es algo previo también, tiene que ver con las guerras mundiales, porque ahí claramente se evidenció de manera un poco más concreta en un periodo de tiempo, fue como un intensivo más o menos, porque antes ya se hacía, pero ahora fue como mucho más notorio e impactante para las personas, con el Holocausto y toda esa represión que ocurrió. Entonces dijeron, uy, como que igual podríamos hacer algo, y se decidió ya en 1945 crear la Organización de las Naciones Unidas. Se empezó a gestionar un poco como estas ideas de limitar y potenciar en sí algunas ideas que velaran por cada uno de los individuos de manera como sola, pero también en el colectivo, claro. Y después ya ocurrieron 3 años y en 1948 se crea la Declaración de los Derechos Universales para todos, que se supone que todos deberían adherirse, pero hay también cierto grupo que no. Siempre hay gente que, bueno, más que la gente, creo yo, son personas en particular que lideran sectores y que reman para otro lado, como se diría coloquialmente. Así que hay que tener ojo con eso. Y eso es como a nivel general, pero ¿qué pasa con Chile? Siempre, bueno, los países como latinos como que nos vamos demorando un poco en tomar las buenas ideas, porque uy, para tomar las malas decisiones, bueno, para copiar. ¿Y qué pasa? Es más fácil tomar una buena idea y tener que desarrollarla. Hay un cambio radical en el sistema. Claro, cambiar la mente, evolucionar. Escucha que cuesta evolucionar, pero en ese sentido, de a poco
se empezó a tomar algunas ideas del contexto de la Ilustración que tenían que ver con un poco de la libertad, la ciudadanía y otros elementos como para hacerlos un poco más propios. Después, avanzando en la consolidación liberal, se hablaban de otros elementos de la libertad que eran un poco más asociadas al tema del culto y la reunión, o sea, como nosotros tenemos una afinidad sobre algún tema y podemos reunirnos y hablar sobre esas situaciones y plantearlo, expresarlo por otro lado, pero igual no era completamente como absoluto esa libertad realmente. Pero se sentaron unas pequeñas bases. Después ya las constituciones que hemos tenido, que también es un punto que podríamos analizar más a profundidad, empezaron a adquirir otros elementos de derechos individuales, un poco de libertad de, no sé, de vivienda, de expresión, como De dicen. culto. Pero, ¿qué pasó también en Chile? ¿Qué limitó esta situación? Por ejemplo, lo que dices tú de la libertad de culto. Ya para lo que sabemos nosotros, un hecho que ha marcado un antes y un después en nuestro país tiene que ver con la dictadura, donde todo lo que intentamos avanzar, que fue de a poquito, muy lento, paulatinamente, se vio perjudicado por Un todo. retroceso. Sí, hubo un retroceso significativo. Bueno, de lo poco que habíamos avanzado, se retrocedió. Entonces, igual es como complejo porque igual en este contexto se reformula otra constitución, la de 1980, y igual estaba en un marco de autoritarismo que también limitaba esas libertades que habíamos logrado. Pero dentro de lo que se intentó hacer ya para cuando ya había ocurrido un periodo de tiempo, el 2005, fue como una reformulación de esta constitución, pero que quitaba un poco sobre estas ideas más autoritarias, pero igual mantenía los elementos que se consideraron en ese contexto violento. Cabe destacar. No se puede obviar esas situaciones. Entonces eso como más o menos en nuestro país. Claro. Y de ahí igual pasamos a hablar de lo que son los derechos humanos, que están los de primera, segunda y tercera generación. Y bueno, como decías tú, en la dictadura militar, ahí se pasaron a llevar todos los derechos, da lo mismo el número de generación, Sí. que por ejemplo, que bueno, lo más importante es que ahora igual se han visto como limitados, que es la libertad de expresión, por ejemplo, que estos son los derechos de primera generación, que ahí en sí el Estado no tiene por qué intervenir, porque son los derechos individuales. Por ende, gobierno que pase va a ser intocable ese tipo de derechos. Y ahí pasamos también a los derechos de segunda generación, que estos están más a servir que a cuidar la ciudadanía en respecto a garantizar los derechos de ellos. Que esto no es solamente individual, sino que es más colectivo. Entonces, en ese caso, el Estado, a diferencia del primero, que no debe intervenir, en este está en el derecho de aprobar ese derecho, por así decirlo. Claro. Y bueno, a diferencia del tercera generación de los derechos humanos, que en este caso es universal y global, que ahí vienen temas como el problema climático, las guerras, que ahí también entran más vulneraciones de derechos, y que bueno, que en eso no solamente el Estado no interviene, sino que es, como es colectivo, tiene que respetarse sí o sí. Igual esas ideas se vinculan con como la parte histórica que fuimos explicando antes, Claro. pero para entenderlo mejor, a veces es más factible separarlos, como entender primero la historia y después hacer como un poco la triangulación con la diferencia de los niveles de derechos, porque igual lo hace un poco más entendible para nosotros. Claro. Esa es la idea como de esta instancia de poder dialogar entre nosotros y claramente después que quienes nos vean puedan comprender y tener esta visión crítica de los otros puntos que vamos a abordar, porque este es el inicio para contextualizarnos, entender un poco sobre esta temática y después criticar y reflexionar, como dijeron por acá, Y volver a criticar. y volver a criticar. Y aparte, igual es importante no entender la ciudadanía como algo individual, sino que es una ciudadanía global, que es una responsabilidad que no solo compete a un estado, a una ciudad, a una población, sino que es en general.
Y ahí como para dar un ejemplo de los derechos humanos, por ejemplo, bueno, el señor Trump, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que las declaraciones de los cambios climáticos, que dice, según él, que no es algo real, sino que es una mentira, como forma de control, según él. Sin embargo, ahí apela a la vulneración de los derechos, en este caso, que es la libertad de un ecosistema protegido, limpio, y que una estructura de poder, tal como lo es el presidente de Estados Unidos, que claramente puede someterse a distintas discusiones y que tenga ese discurso, es para mí problemático en 2025, que Sí. tenga ese tipo de discurso. Y no solo eso, lo ambiental, sino que también el derecho a la paz con su apoyo a la guerra en la que está viviendo actualmente. Bueno, supuestamente ahora están en paz, dicen, pero claro, es porque él lo delimitó, él dijo cuando hay paz, cuando hay guerra, Claro. él está apoyando todos estos movimientos con el fin de aquí más poder, fines egoístas más que nada. O cuando quería que le dieran el premio ¿cómo es? Al Nobel de la Al Paz. Nobel de la Paz porque paró la guerra. Patudísimo. Como con qué descaro dice todo. Bueno, y vamos a lo mismo, a la estructura de poder, que no sé si pasando como al segmento 2. Podría ser. Aquí hay muchos temas en relación a los derechos humanos, por ejemplo la migración también, que bueno, como Chile estamos pronto a las elecciones. Sí. Y Esto lo obviamente estamos grabando en octubre. octubre. Y las elecciones son en noviembre. No sé, no. Así. Ahora, es parte de. Es parte. Aparte de, Así es. como estamos grabando con celular, no sabemos si se corta, si se... Pero nuestra producción todavía no está muy avanzada. Por eso tampoco tenemos micrófono, pero a la calma. Así es. Se me fue. Que estamos prontos a las elecciones. Sí, ya, como para contextualizar un poquito más, sí. Como para contextualizar un poquito más lo que son los derechos humanos. Bueno, de todas las generaciones, la verdad. Bueno, estamos próximos a las elecciones, que es en noviembre. Y... diré no. Sí, Sí, no, bueno. aquí no nos importa que nos censuren. Ya, bueno. La migración es un tema últimamente en Chile. Sin embargo, si hablamos de vulneración de derechos y lo vinculamos con la migración, hay ciertos candidatos, por ejemplo, Kaiser, que ha tenido discursos violentos acerca de expulsar a estos ciudadanos. Sin embargo, acá se hace un hincapié hacia la vulneración de los derechos de la niñez, ya que en uno de los últimos programas que dieron al aire, él dijo que él básicamente sacaría a los ilegales, no, dijo inmigrantes, con niños y todo, o sea que los va a sacar de un sistema educativo para afuera, da lo mismo. Estoy en la sala de clase y ¡pam! Claro, se lo saca. Y bueno, estuve igual investigando eso y el Estado, lo tengo acá, que el Estado de Chile está jurídicamente obligado bajo la ley número 21.430 de proteger la niñez, por ende, sin distinción de nacionalidad o situación migratoria, está estrictamente prohibido desde una diplomacia internacional sacar a los niños ¿cómo se llama? Del lugar donde ellos están, Claro. ya que son niños. Por ende, ahí hay una vulneración tremenda y creo que es una irresponsabilidad por parte de un candidato presidencial que tenga ese tipo de discursos que también van apelando a lo mismo, que es a la vulneración de los derechos y seguir las estructuras de poder, porque igual la gente al escuchar eso a lo mejor pueden estar de acuerdo, entonces van a tener un tipo de pensamiento sumamente violento hacia esa comunidad. No, y la gente que lo apoya igual está cegada por esa idea, que no se van a pensar que todo esto está protegido bajo la Constitución. Una Claro. Constitución que igual algunos quieren cambiar, otros defienden, pero si él llega a hacer algunos cambios, está violando la Constitución y no podría hacer esos cambios con tanta libertad como Claro. él procura. Pero la gente está cegada y piensa, no, los macrorelatores se dejan guiar por ese poder. O sea que ahí ya nos metemos a un tema judicial Claro. que
no me acuerdo el concepto porque no soy del área, pero sé que hay una forma en que ellos pueden tomar decisiones a pesar de que no esté como en la Constitución, hacen un tipo de, no sé cómo se llama, como algo y te permite hacer lo que tú quieres hacer aunque no esté en la Constitución. Pero Parece eso que es un tendría permiso como... el poder si es que está al mando. Claro. Pero siendo un candidato que tenga ese discurso, problemático. No sé si puedo hacer una mezcla con lo que debería ser en otro momento, pero ahora que lo pienso, es un punto clave que dijiste, el discurso que tiene. Y ahí podemos entrar ya analizando todo a la par respecto a Foucault, porque él habla que la formación del ciudadano se da no solo en el conocimiento de las leyes que estamos viendo con el tema de la Constitución, como mencionamos antes, de las normas sociales, qué sé yo, sino que también hay un punto que tal vez dejamos un poco de lado y la gente no es tan consciente que tiene que ver con el discurso. En la parte de la forma en que nos relacionamos, el lenguaje y la comunicación en sí misma es un elemento de poder muy importante y que moldea la conducta de las personas. Entonces, si es que analizamos a este sujeto, el discurso que tiene es muy cuestionable. Entonces, si es que él está al poder, igual sería complejo, porque si ya tiene discursos así estando previo a una posible candidatura, así como ya ser escogido, va a moldear la formación de los ciudadanos por las tomas de decisiones que tiene, la forma en que se dirige a grupos de personas. Entonces igual es como complejo. Y además que ese no es el único tema que él ha tocado que es cuestionable. Claro, hay mucho. El tema de educación también. Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer. Es como una persona compleja. Un ciudadano bastante, como, no sé, ve para un sector nomás. Claro. No se preocupa como debería ser un líder de velar por el bienestar de todos. Y bueno, ahí entramos como más hondo, lo que son las ideas principales, por ejemplo, de Foucault, que como decías, claro que la formación ciudadana no es tan solo son las normas y leyes, sino que son los ciertos tipos de discursos que moldean básicamente a la persona y eso es lo que hace la formación ciudadana. Y ahí están los dos tipos de poderes, que igual Foucault lo enfatiza mucho, que es el poder pastoral y el como panóptico. Que bueno, que básicamente el pastoral, como en palabras básicas, podría ser como... ¿dije panóptico o pastoral? Como panóptico. El como panóptico podría ser como te observo y te controlo. Y ahí el autor hace hincapié acerca de un tipo de vigilancia, pero invisible. Que la persona de forma se autocontrole sola sin que alguien se lo diga. Sin embargo, está consciente de que alguien lo está mirando, por ende no lo va a hacer. Entonces ahí se va a encontrar la autorregulación. Y ahí lo vemos en la sociedad día a día, en las instituciones, por ejemplo, en cámaras de vigilancia, yo creo que los estados bancarios, etcétera, que eso te inculcan a, ok, no lo voy a hacer, porque por ende me van a, no sé, me pueden arrestar, me van a demandar, etcétera. Y bueno, y el pastoral vendría siendo como, por ejemplo, la iglesia, las religiones, que lo dicen que por tu bien no tomes alcohol o por tu bien no tomes anticonceptivos, pero bajo un discurso más de, porque la religión te lo prohíbe, por ende es por tu bien. Si no lo tomas, vas a recibir, no sé, algo va a pasar. Claro, un castigo. El control. Claro. Sí. Igual en el contexto educativo, que es donde nos desempeñamos nosotros, podemos ver en distintas formas esas como formas de poder que se realiza. Uno podría ser directamente hacia los mismos estudiantes o a los trabajadores con el tema de las asistencias, Claro. porque uno tiene que firmar, los estudiantes tienen que ser presentes y se deja todo un registro para tener el control respecto a eso. También con las conductas de los niños, que uno espera que se comporten de cierta forma, y si no se comportan de esa forma, como decía la Javi, el autocontrol, ¿qué pasa con esas personas en el sistema? Claro, claro, ahí ya hace hincapié de que Foucault dice que
ningún gobierno va a garantizar la inclusión de todos, por ende siempre va a dejar a alguien afuera. Y ahí ocurre la desigualdad y, como dice Foucault, que básicamente nos incentiva como a la resistencia de ciertas desigualdades e injusticias sociales también, y políticas. Bueno, de todo, de todo ámbito, la verdad. Eso no limita, puede ser en una institución, Claro. como decías tú, tal vez en la iglesia en algunos casos se puede vivir de esa forma, en la casa, con la familia, en todos los No contextos. lo había pensado así desde la estructura familiar. En una relación. Sí, es que como que yo siempre me iba como más a lo social político, pero práctico igual dentro de una estructura familiar. Yo ya lo había analizado en el tema de, no sé si les ha pasado, que ustedes van a salir y su mamá, su papá, su hermano, alguien les dice, claro. manda la ubicación, es por tu bien, es para saber dónde estás, Claro. pero debería confiar, aunque entiendo desde la lógica del contexto que no es por mí, pero igual te están controlando. Es un tipo de vigilancia. Sí, O los castigos, por ejemplo, cuando uno era más chico, sácate buenas notas, pórtate bien. Ahora se quita el celular. En mi tiempo, no sé, me quitaban la tele, qué sé yo. Anda a contarte. Sí, École, o no sé, te quito el play, por ejemplo. Algo que fuera que te gustara a ti. Claro, te regulan, te quitan algo para que te vaya bien en el colegio, para tener como quizás, se maldice, pero incentivo, por así decirlo. La motivación extrínseca para hacer algo y no por algo que nos nazca a nosotros como persona individual o en el colectivo, que también puede ocurrir. Respecto a eso, también hay otras temáticas que podríamos ver un poco más recientes. Por ejemplo, o no sé si pasamos a esa parte ya del estallido social del 2019. Sí, chicos. También es un tema que, visualizándolo desde Michel Foucault, se puede identificar como algunos elementos que se asocian a sus ideas, que por cierto es importante entender que él no es como que no está hablando tan pesimista en sí, sino que es como saber vigilar, o sea, no vigilar, como estar alerta porque sabemos que cualquier sistema va a haber un poder hacia nosotros, entonces como más un poco de ojo, estén aguja, como lo diría. Hay que recordarse porque al final identificar esos poderes también nos da conocimiento de cómo defendernos o la libertad de pensar también, de poder defender nuestros derechos que habíamos hablado al principio. Bueno, y tal, el estallido social, ahí también pasó de todo. Ahí también, de nuevo, la vulneración de los derechos humanos y también entendiendo, como la conceptualización de la idea. A mí también me cuesta decirlo. Que él llamaba a la resistencia. Y eso fue básicamente lo que pasó en el estallido, ya que fueron los ciudadanos quienes tomaron básicamente como el poder, por así decirlo, en contra de la estructura de poder mayor, que en este caso fue el presidente Sebastián Piñera en ese tiempo. ¿Fue en 2019? 2019. Sí. Que no tan solo estuvo desarrollada con barricadas o quemar. Como el tema que era lo que salía en los medios oficiales, que claramente siempre escogen algo que mostrar. No pueden mostrar todo. Es que ahí tenés que ser un poder porque si te están mostrando todo lo malo, te están generando el miedo de que... Y se olvidan de la otra parte que fue la expresión artística y hubieron muchas asambleas ciudadanas. Y eso es lo que se vincula con lo que dice Foucault, que es el poder del saber. Que ahí es donde como que nace ese pensamiento crítico de los ciudadanos a resistirse y decir, no, eso está mal, porque de cuestionar todo. Entonces ahí como se ve la relación. Sí, porque es como lo que buscaría él como un ciudadano, de buscar a personas que tengan un pensamiento crítico, que se cuestionen y que no es como, voy a dejar que me controlen, que me vigilen, como los poderes que él clasificaba en cierta medida, porque en este contexto era una crítica no solo al sistema político que se estaba como desarrollando en nuestro país, sino que también era el sistema educativo,
el sistema de salud. Las pensiones. En todos lados Sí. había un poder que se estaba ejerciendo hacia grupos, pero ese es el Ese es el punto. punto. Era a los Menos grupos que desfavorecidos, están sí. separados un poco. Claro. Porque- Y ahí se hace la desigualdad social, porque claramente los que participaron dentro del estallido social fue una parte de la ciudadanía, no la otra parte que son los de mayor... que no viven esas problemas. Claro. Yo tengo una duda para saber la extensión de este tiempo que llevamos, para saber, porque podemos analizar muchas cosas. 26. Entonces sigamos. Otro punto tal vez que se podría ver, bueno, que también ha evolucionado con el tiempo, es la forma en que se ha como evidenciado el poder que se ejerce en la educación. Sí. Bueno, puede esto cambiar de país en país, pero dentro de la realidad que nosotros conocemos, ¿no? Claro. Que se vive también actualmente con, o sea, se supone que ya con algunas normativas e ideas que se han buscado en cuanto a la educación como el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, no todos lo toman de esa forma y igual uno identifica en el contexto nacional la pasividad y obediencia de los estudiantes. No todos tienen la capacidad de cuestionarse las ideas o el por qué un profesor está haciendo determinada acción, ellos solo la realizan. Claro. Si es que algunos la realizan, pues hay otros que no lo hacen, pero también es otro punto. No sé qué piensan ustedes respecto a eso. Sí. Sobre eso, por ejemplo, como habíamos mencionado antes, el tema del inmigrante, justo como en esta época estamos nosotros en nuestro tiempo de práctica, el otro día el profesor de historia comentaba que hay un estudiante de segundo medio, que no sé si es segundo o tercero, bueno, que está elaborando un debate ya hace como 2 años sobre el tema de la inmigración. ¿Ya? Y vista desde la mirada de el por qué no enseñar a las personas el cómo elaborar esta inmigración, como las oportunidades que se le pueden dar a las personas que vienen y no mirarlas desde la mirada de que vienen a delinquir, De que no vienen a pertenecen aquí. claro, vienen a robarnos nuestro trabajo, qué sé yo, todos esos pensamientos malos que se dicen, sino del otro punto de vista de por qué están arrancando, por qué están viniendo para acá, Es que igual ahí el se vincula camino con lo que se hicieron para llegar hasta Chile o hasta los diferentes países que han llegado. Porque hay un motivo detrás de por qué están viniendo acá. No es como que, o sea, igual Claro. yo siento que Chile es un atractivo. Queramos o no, uno ve. Claro, En comparación a otros países, yo siento que este país está muy bien. Porque como que si igual tú miráis para el lado, los Latinoamérica somos vecinos, mejor. uy, no sé, yo me quedaría acá, sinceramente. esa es la mirada de una estudiante de tercero básico, imagínate, de una, porque yo estoy en un primero medio y la mayoría tiene un discurso bien negativo hacia los migrantes. Yo creo que ahí hay dos cosas. Una, la familia, lo que ella escucha y ve, y bueno, las noticias. Claro, Porque el discurso, yo no he visto ninguna noticia Apague la buena tele. de inmigrantes, así como haciendo algo bueno. Siempre es mataron a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también aporta o enriquece la cultura. Chile no es un país, ¿cómo se dice? Unicultural, es muy... Sí, y en los distintos años lo hemos vivido con otros países, pues solo que ahora Desde el inicio que nosotros no es que nosotros seamos 100% chilenos, que pasó No, con los no. pueblos originarios que estaban antes y se usurpó su tierra. se olvidan de esa parte. Uno no nació, o sea, Chile no partió siendo Chile. La Bueno, tierra partió aquí, claro, partiendo de cómo empezó todo. Claro. en español. Bueno, también por el otro lado el virreinato del Perú, Claro. hacerlo de los suyos por acá, todo un contexto Las histórico. matanzas. Y ahí va lo mismo, la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Pasa en todos los lugares. Que se mantiene, por eso yo decía al inicio, ha evolucionado, por ejemplo, la temática de los derechos humanos, tal vez las estructuras de las civilizaciones, pero siento yo que igual se mantienen como algunos elementos asociados a el mismo control. No, y aparte, volviendo al tema de las elecciones, que también yo siento que los derechos humanos es una cosa y lo que tú vayas a hacer en tu gobierno es otra.
Por ende, no debes tocar los derechos, no se tocan. Se mantiene ahí. Claro, pero lamentablemente, lamentablemente, Eso sí. lamentablemente, bueno, los discursos ahora en las elecciones, por ejemplo, sigue este poder, como dice Foucault, del poder como panóptico, que es también de poder limitar los derechos sociales, que lamentablemente se ha visto mucho en lo que es como en la parte centro derecha, que usualmente quieren tener el control de todo. Por ende van a limitar lo que son los derechos individuales y los sociales desde una estructura de poder que les beneficia a ellos, porque ellos para mí no quieren el bienestar colectivo, sino que individual y de cierto grupo. Por ende ahí se va a seguir haciendo lo que importa y lo que no importa. Tú sí, tú Claro. no. Entonces ahí se vuelve lo mismo. Y también ahora las campañas que se dan, por ejemplo, en televisión, básicamente esos son discursos de poder, porque son los candidatos quienes podrían decir como fijan la mirada en lo que es importante y lo que no. Por ejemplo, yo voy a hacer, no sé, educación gratuita, pero el otro dice, no, educación gratuita no, porque quieren todo gratis, qué sé yo. Entonces, Seguridad, quiero yo. claro, la seguridad y, bueno, básicamente se limita a lo mismo, que son discursos de poder, no para todos, sino para cierto grupo. ¿Y cuál será el criterio que utilizan ellos para Claro. escoger cuál es la temática Claro, de relevancia? y ese sería el cuestionamiento que diría Foucault. ¿Cuál es el criterio que se basan para determinar lo que es importante y lo que no? Porque con los como temáticas que toma cada uno de los candidatos, igual termina dejando a un grupo afuera. Afuera, claro. Muy de los prisioneros, como que en mi mente viene la canción del tiro, me duele los que sobran. Ah, y ahí también sale a flote como el concepto también del biopoder, que de Foucault, que básicamente es el poder que tienen las instituciones sobre el cuerpo, la vida, el sistema social, político de la persona. Y bueno, y ahí va recurriendo dependiendo del candidato, dependiendo de su discurso, dependiendo de sus intereses, que al final igual uno cae en lo mismo. Y como decíamos al principio, de tener ojo, como de criticar siempre esa estructura de poder, porque siempre va a haber como la piedrita que haga hincapié y vamos a llegar a lo mismo. O podemos avanzar o O retrocedemos. retroceder. Por eso hay que ser críticos y lo que busca como resaltar el autor tiene que ver con la formación de los ciudadanos que sean más reflexivos, que sean críticos y conscientes del contexto en el que están y poder como resistir cuando hay algo Claro. que no está funcionando. Y no evitar- normalizar, yo creo, no normalizar lo que son las vigilancias, los sistemas de poder. Nosotros tenemos tanto derecho como los... ¿Cómo claro. hacerlo si la gente igual, por los candidatos que quiere votar Claro. también, por las preferencias, Ah, claro. estaríamos retrocediendo? Imagínate, salía tal candidato. Igual pasa con lo de la, se dice polarización, ¿cierto? ¿Ya? Polarización entre lo de izquierda y derecha. Que salga de eso, que vean más allá de si es de izquierda o derecha, que vean de verdad como Propuesta. claro, las propuestas, los intereses. Y ahí es donde se debe poner la mirada, ¿no? Hacia qué sector va. Ahí es donde deberías tener más el pensamiento crítico desarrollado, porque tus propuestas Claro. deben ser reales, deben ser realizables. De hecho, yo he escuchado gente que dice, ella tiene muchas buenas ideas, pero es de izquierda. Yo digo, ¿Y qué pasa? a eso me refiero, como que ocupa esto. Es que tienen los discursos de los medios de comunicación masiva, se ha buscado mostrar ciertas cosas que hacen como sesgan esa era la palabra, a las personas y lo que piensan, porque como no tienen esta capacidad de pensar críticamente lo que están viendo, lo que están leyendo, toman la primera fuente que encuentran, TikTok, como un hecho y información confiable. En vez de hacer el trabajo intelectual de, hoy, ¿sabes qué? Encontré esto, me apareció un video, pero voy a buscar de dónde salió esto, Claro. quién lo publicó, porque también es un punto. Y comparar básicamente cómo está nuestro país, a diferencia de otros que a lo mejor no tienen un mismo sistema. Es que ahí es donde la gente entra en comparación y bueno, y los candidatos van apuntando más que nada hacia el miedo Mío, miedo colectivo. generalizado, claro, Sí. de que, oye, no quiero terminar como tal país,
o qué sé yo, porque al final está ese pensamiento, se queda instalado ese pensamiento de que los privados deberían tener el poder porque al final la economía es la que mueve al país. Y ese es el poder como panóptico, de que Claro. son las instituciones o las empresas son las que cada uno de nosotros. Por ejemplo, si es que nosotros llegáramos a tener una mala relación con Estados Unidos, la gente piensa cómo nos afectaría negativamente Claro. en el punto de impuestos. Bueno, que el Trump ya está poniendo impuestos como loco, ya estamos perdiendo. por Porque así yo creo decirlo. que el solo hecho de mirar cómo está su país, eso debería decirlo todo, pero Nada más su señoría. hasta aquí llegué. La gente piensa que porque tiene más poder, porque tiene más dinero, es como que están, ya, bueno, sí, tiene mucho desarrollo, pero ese desarrollo, como ustedes dicen, como dice Foucault, es que apoya a cierto sector de personas, pero las Claro. personas que están sufriendo por las drogas, las personas que están sufriendo por pobreza, ¿cómo no están recibiendo la ayuda necesaria? No, porque no le interesa. No va a apuntar hacia ellos, porque claro, no les genera tampoco una ganancia a su gobierno, por así decirlo, o sí. De La una ganancia, de alguna manera. tiene claro. un punto a favor con ellos. Claro. No, y aparte me hiciste acordar, hablando de Trump, de que hay como una... Se parece como este señor Kaiser, que quiere sacar Chile de las organizaciones internacionales. He visto muchos TikTok de que Kaiser lo comparan con Trump y las gorritas Sí. rojas de Hagamos Grande Será su América. ídolo. Y ahí voy también a lo mismo, que son los derechos, no me recuerdo si eran los de tercera generación, no, que es los globales, los derechos que son más colectivos y no individuales, ya. Y ahí apela a eso, básicamente Kaiser al tener ese pensamiento, dejar Chile afuera de todas las organizaciones internacionales, por ende va a influir en lo que es la educación, la salud, porque en lo de las vacunas, cuando hubo el COVID, gracias a no me acuerdo cuál fue el nombre de la organización, ya no importa, de la salud mundial, era. Gracias a ellos tuvimos que llegaran las vacunas y que lo que estaba pasando y la cantidad y todo eso. Y bueno, la gestión en ese La tiempo gestión. del gobierno que Claro. se logró. Claro, entonces, preocupante, señores. Ahora, como un inciso cómico, me acordé, el otro día estaba esperando la micro y había un caballero sentado en el paradero y había otro niño y yo no me iba a sentar en el medio porque qué incómodo, porque no sé, yo prefiero estar en mi espacio. Entonces el caballero estaba hablando solo y yo estaba con audífono, entonces empezó a hacer así y voy analizando, claro, se veía, no puedo afirmar, pero lo que hizo mi mente fue como asociar completa información de que hay una persona probablemente en situación de calle y estaba hablando solo, entonces yo quería escuchar qué estaba diciendo. Y empezó a decir, no, y todos ustedes que piensan votar por la izquierda, yo como todos los años voto por la derecha y ahora voy por Kaiser, y yo así pensando. Está hablando suelo. Claro, o sea, a alguien le estaba haciendo un discurso al aire probablemente porque nadie no estaba hablando con nadie ni con la niña que estaba al lado, pues la niña se notaba que venía de práctica porque también tenía su delantal. Y claro, yo decía, ¿cómo llegó a ese pensamiento? ¿Quién lo informó? ¿Por qué cree que este sujeto que estábamos analizando antes va a velar por él? Podría, claro. Así como, y después el colectivo se puso al lado, no, era de la línea de la Florida, creo, y él ni siquiera paró el colectivo paró porque estaba en rojo y el caballero abrió la puerta y el que estaba en la puerta se sentó al medio y ahí sigue, pues, se fue. Me imagino que hablando de lo que estaba diciendo él, probablemente como apoyando. Él hacía campaña y todo, yo creo que le faltó el gorrito nomás. El mejor votante. El mejor votante. El fiel, todos los años que hay elección dijo que él iba por ese sector. Parte de pensamiento crítico, no tuvo la oportunidad de desarrollar su pensamiento crítico. Claro, como que no sé, A mí me gustaría saber qué los llevan a... no llegan a eso. Sí, me gustaría saber cómo la influencia detrás. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué le han dicho? Mm. No sé, Sí. interesante. Sí, Para otro yo capítulo. estaba Esa pensando- misma vulnerabilidad lo hace más susceptible A eso me refiero. escucharlo. A eso me refiero. O que tal vez te compren con algo que te pueda servir al día a día, así como ahora ya, pero no. Claro. Cuando hacen campañas hay muchas personas que, ya sea a nivel presidencial o ya regional, a veces hacen campañas donde van a sectores que saben que son un poco Claro, más más susceptibles
y llevan cosas, Eso entonces aprovechamiento, como que básicamente. te compráis el voto con alguna cosita que sabéis que les va a ayudar, pero realmente no es un interés genuino. Y eso es lo que preocupa, que las personas digan, ya bueno, entonces voy a votar por usted. O sea, que bueno que los puedan ayudar, pero sabemos que no lo hacen. No lo van a hacer. Es Es algo- solamente para ganar votos. es como, Y votaste después- por mí. Y ahí vamos al discurso. Lo mismo. Ah, ahí el concepto de discurso. Ah, sí, pues. Compran con el discurso. Y después las palomas las dejan botadas, manchando. Ah, ¿verdad? Que Las palomas. La, sí, pues yo los estaba pensando en carteles, el animal. Las palomas son los... esos carteles que dejan en la calle. Ah, ya. Y contaminan, más encima. Hablando del tema del cambio climático. Así que es verdad eso. Vamos bien, ¿cierto? Sí. Ahora- 41 minutos. Ahora pasamos a la conclusión. Podemos hacer el cierre, estimado televidente. Usted que nos está viendo. Antes de empezar la conclusión, voy a ver que todo se haya grabado. O si no, quedamos como payasos. Esperemos que se escuchen los dedos. Sí. ¡Eh! ¡Qué bonito! Porque esto es tan espontáneo. Así es. Entonces no se repite la misma forma. Bueno, ¿qué podríamos decir como conclusión? Yo diría, ¿Qué diría usted? y bueno, compañeros también que te pregunto, que bueno, todos los derechos humanos que tenemos el día de hoy han sido consecuencia o la respuesta resultado básicamente de momentos históricos de vulneración, de matanzas, persecuciones, etc. Básicamente a básicas desigualdades tenemos los derechos humanos, porque yo creo que si no hubiera existido eso, yo creo que no lo consideraríamos. O estaría todavía en cuestionamiento, así como, ¿tienes todo el derecho de estudiar? Yo creo que todavía sería cuestionamiento eso. Bueno, todavía es cuestionable, Se sigue cuestionando. claro, pero aún más. Yo quiero decir algo respecto a eso. Como dirían los lolos, quiero tirar un facto. Yo creo que las personas son muy reactivas y poco preventivas. Entonces, como decías tú, tenemos que esperar a que pase algo así complejo como lo es el holocausto con las guerras mundiales. Y ahí, uy, ¿saben qué? Hagamos una organización para que todos nos apoyemos, nos preocupemos a la gente. Oye, hagamos un tratado. Es lo mismo que pasa aquí, por ejemplo, las leyes, tiene que pasar algo para que Claro. saquen una ley. Porque hay que darle la prioridad antes para prevenir. Ley Galín, ley Emilia, y siempre el nombre de la víctima. Tuvieron que Claro. esperar que pasara eso para recién despertar. Y lo dato curioso también, que la mayoría de las leyes han pasado, como tú dices, por situaciones lamentables. ¿Y a quién les pasan esas cosas? Usualmente a veces ciertas personas. Algún indigente, algún estudiante, alguna mujer embarazada, etc. Minorías, como dirían en la sociedad. Que no son tan minorías. Que no son tan Solo minorías, que- pero son nombradas como minorías. Porque se busca como bajarlos. Claro. Cuando Bueno, y llegan. podría nombrar muchas cosas. Sí. No hay que... Pero dije ¿qué otro punto? Yo creo que también la relevancia de ver cómo en Chile se fue incorporando la concepción de los derechos humanos, siempre entendiendo que todo es muy gradual, en nuestro caso muy lento aún, pero siempre parte con algunas nociones de derechos individuales. Después estos elementos se incorporaron en las constituciones que se fueron creando a lo largo de los años, y después ya se establece desde un punto de vista de tratados que no son negociables porque estamos como adscritos a ellos, entonces no se pueden tocar. Y más o menos de esa línea se fue como desarrollando, por lo menos en nuestro país. Ya sabremos, no sé qué ¿Qué pasa? otro punto. Sí. Y tal vez ya como cierre como tal, una frase que tal vez sintetiza muy bien lo que dice Foucault tiene que ver con que donde hay poder también hay resistencia. Entonces eso nos llama a nosotros a estar observando quién está ejerciendo el poder hacia nosotros y resistir frente a esas situaciones que nos pasan a llevar. Y agregando la frase, que también iba a leer esta, que dice: cada conquista, la abolición de la esclavitud, los derechos de las mujeres, los derechos
LGBTQ+, el acceso a la educación es un ejemplo de cómo los ciudadanos pueden transformar la sociedad mediante la reflexión y la acción. Eso. Nos veremos tal vez en otro En episodio de otro. Sabrá Uno. Así Este es. puede que sea el episodio piloto Claro. De prueba. para hablar Otro de van a esto. ser los chicos. Diferencialmente hablando, continúa o no, lo vamos a ver. Dos. Despierten, gente, que leen. Ah. Que leen. Remen. Que gracias por despertar, pero hay que despertar. Ah, ya, pero no me- Moderador, ¿hasta que la teníamos acá? ¿Hasta las 5? 4:30. Son las 3:42. Hasta las 4:15. ¿Será que nos sacan después? Ah, No, no sé. Seguramente alguien viene así como, hola. Ah, ya. Bueno, si viene, Lo invitamos, Lo invitamos ya a la lo charla. invitan. Ya. Ya, voy a hacer. hay 2 premios que te dan allá. ¿Ya? Este es como un de poder, ¿o no? ¿Qué es ese poder? Si te están regalando un premio. O sea, Sería... Te motivan a que tú incentives a los demás a Porque seguir te una ponen línea del colegio. claro, pues, sería el poder ¿cómo bueno? panóptico porque te va... Te Te está... delimita lo que tú debes hacer. Y si no, bueno, tú entraste. Yo Otros entré compañeros porque- lo claro. dejaron afuera porque no cumplía con los estándares. Claro, sí, Como la actitud. es que había el voto de obediencia, no era el que me complicaba. Me quería sobre eso. Chuta. No, es Bueno, que- lo que hice fue no Claro. obedecer, si Es era que- resistencia. Por ejemplo, si yo estoy ejerciendo, ya, como cura, estoy ejerciendo en una comunidad y mi comunidad está funcionando, y sé que funciona porque yo estoy moviendo las cosas ahí, y después miran, ah, ya este lo hace bien, y me mandan por otro lado. ¿Quién va a tomar la, La comunidad continuidad, en la que yo estoy? Yo he visto comunidades que han estado súper bien con los curas que tienen, y después se van a pique porque el cura que tiene es totalmente ajeno a las obras que habían hecho antes. Hubiera sido una mejor. Ah, yo cambiando todo. Una mesa redonda. Y así lo hablamos Eso es todo. un punto que podemos analizar, qué tipo de mesas en la que estamos dialogando. ¿Será en la sociedad este tipo de mesas en las que se toman las En decisiones? efecto, las Si dejamos- estructuras de poder. Unos libros ahí como para decorar, Los que no es muy feo. Yo siento que, por ejemplo, la universidad, o sea, no es ningún tipo de poder, pero es como una fuente o herramienta donde se puede como desarrollar este pensamiento de support, que es de no ser un ser pasivo. Sin embargo, hay barreras que van a seguir cayendo en lo mismo, que es estudiar, pero desde un punto en que los profesores te lo dicen. ¿Cachai? No por autonomía. No de autonomía, sino de lo mismo, facilidad, y eso se sigue todos los años, y luego el espacio laboral, y nada se cambia. Y es poco el estudiante que toma la decisión de hacer algo externo a lo que te Claro. solicitan a vos. Yo también estaba pensando que al final tú puedes darle muchas herramientas, entregarle mucho, pero si él no va a enganchar o no va a querer ser más, no... Si no recibe esas herramientas, como, ah, ya, Pero qué es que- bonito, lo dejo. Claro, o sea, de que las va a recibir, las va a recibir, pero él ve si la ocupa o no, al final es su decisión. O en el colegio también. Claro, es que igual tampoco debería tratarse de recibirlas, sino de él buscarlas. Porque como formación Sí. ciudadano, él debería ser capaz de él autodesarrollarse, de autonomía. Pero hasta lo que estamos viendo no te forman como ciudadano hasta que llegue a la universidad, y de Ah, ese es que, colegio. claro, y ahí vino igual la crítica Y de la educación. casa también, pues.